Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Nuestro grupo está integrado por Sharon, compañero Luis, la compañera Araceli, el compañero Luis, la compañera Diana y mi persona. Bueno, la educación como proceso de complejo. Bueno, la educación que va más de allá de la simple transmisión de conocimientos, involucra un conjunto de factores sociales, culturales, psicológicos, emocionales que influyen en el desarrollo integral de la persona. Bueno, aquí tenemos una pequeña frase que dice: en el vasto entramado de la educación, cada experiencia es un hilo que entrelaza conocimientos, emociones y contexto, recordándonos que el verdadero aprendizaje no solo se encuentra en la acumulación de datos, sino en la capacidad de conectar y transformar estos elementos en una comprensión profunda y significativa. Bueno, esto quiere decir que esta visión nos recuerda que el aprendizaje significativo no es simplemente la acumulación de información, sino que, sino que también es la habilidad para relacionar, conectar y transformar estos elementos en un entendimiento más profundo. Contexto histórico de la educación. En la evolución histórica de la educación, tenemos la educación primaria. La educación en la sociedad humana es informal y basada en la tradición oral. En la antigüedad, la civilización egipcia, Mesopotamia, griega y romana, la educación comenzó a institucionalizarse. En la Edad Media, la educación estuvo dominada por la Iglesia Católica. El Renacimiento y Reforma, el Renacimiento y la Revelación, el interés por el conocimiento clásico y promovió avances en la ciencia, la educación. La edad, en la era contemporánea, hoy en día, la educación entre los desafíos y oportunidades con la globalización y la tecnología digital. En el siglo XIX y en el siglo XX, la revolución industrial creó la necesidad de una forma laboral más educada. En la era moderna, la ilustración promovió una visión celular y racional de la educación, destacando la importancia del reconocimiento. En la influencia de la influencia histórica en la educación. La educación se ha democratizado y globalizado. La tecnología ha transformado la enseñanza y el aprendizaje, facilitando el acceso a la información y promoviendo nuevas metodologías. En Sócrates y Platón, Aristóteles, estos filósofos griegos establecieron las bases de la filosofía educando adopcional, promoviendo el diálogo, la reflexión crítica y el estudio de la naturaleza del reconocimiento. La Iglesia Católica, durante la Edad Media la Iglesia controló la educación en Europa. Johann y Friedrich promovió la educación infantil y el aprendizaje a través del juego, influyendo en el desarrollo de los jardines de infancia. Johann Dewey, filósofo y pedagogo estadounidense, que abogó por una educación activa y democrática, donde los estudiantes aprenden a través de la experiencia. María Montessori desarrolló un método educativo basado en la autonomía del niño y el aprendizaje. En la revolución industrial, la necesidad de reforzar y elaborar la alfabetización llevó a la implementación de sistemas educativos y públicos. La era digital, la tecnología ha revolucionado la educación,
permitiendo el acceso a información y recursos educativos a nivel global. La siguiente, por favor. En dimensiones de socioculturales en la educación cultural, la importancia de entender la interacción entre la cultura y educación para desarrollar el sistema educativo incluso y eficaz. Diversidad cultural de la educación. Tenemos el manejo de multiculturalidad, reflejo de la multiculturalidad y el currículo. El rol de la educación en la sociedad, formación de identidad, valores sociales. Siguiente compañero. Estructura social y educación. La estratificación social y las oportunidades educativas están estrechamente relacionadas y esta relación tiene un impacto significativo en la equidad y el desarrollo individual en una sociedad. Entre estas estructuras tenemos el acceso a recursos educativos, la calidad de la educación, la expectativa de apoyo familiar, oportunidades de educación superior, etc. El acceso a recursos educativos eh, es respecto a las personas en posiciones socioeconómicas más altas que suelen tener acceso a escuelas mejor financiadas, materiales educativos y actualizados y actividades extracurriculares. En contraste a las personas en calidad de más bajos recursos, pueden enfrentarse a escuelas con menos recursos y apoyo, lo que puede limitar sus oportunidades de aprendizaje. En la calidad de educación, a menudo varía según la ubicación y los recursos disponibles. Las familias de mayores ingresos pueden permitir pagar colegios privados, tutorías o programas especializados. Sin embargo, los estudiantes de familias de bajos recursos pueden asistir a escuelas públicas con menos recursos y apoyo, lo que puede afectar negativamente su rendimiento académico y el desarrollo. Las expectativas y apoyo familiar. Las expectativas y el apoyo familiar en la educación también pueden estar influenciados por la estratificación social. Las familias igualmente con mayores recursos pueden tener mejores expectativas y capacidad para apoyar académicamente a sus hijos, mientras que las que cuentan con bajos recursos eh, tienen un déficit en el sistema educativo. Las oportunidades de educación superior. En el nivel socioeconómico también influye en el acceso a la educación superior. Las familias con mayores ingresos pueden ofrecer a sus hijos una preparación académica avanzada y asistencia financiera para las universidades y programas de posgrado. Por el contrario, los estudiantes que tienen un estatus económico más bajo pueden enfrentar barreras económicas y social que dificultan el acceso a la educación superior. El ciclo de desigualdad. La relación entre estratificación social y oportunidades educativas pueden perpetuar un ciclo de desigualdad, ya que los estudiantes que enfrentan desventajas educativas a menudo tienen menos oportunidades para avanzar en el sistema socioeconómico, lo que puede mantener o acentuar las diferencias de clases a lo largo de generaciones. Las políticas públicas y reformas. Este también es un tema de desigualdad, ya que las políticas públicas juegan un papel crucial. Iniciativas como becas, programas de apoyo a estudiantes de bajos ingresos y reformas en la financiación de las escuelas pueden ayudar a reducir las brechas en las oportunidades educativas y por ende mitigar el impacto de la estrategia de la estratificación social. En resumen, la estratificación social afecta las oportunidades educativas a través del acceso de recursos, la calidad de educación, el apoyo familiar y las oportunidades de educación superior. Comprender y abordar estas interconexiones es esencial para promover una mayor equidad en la educación y en última instancia en la sociedad en general.
el siguiente tema. Educación y desigualdad social. En el primer lugar tenemos el acceso a recursos educativos, calidad de enseñanza, apoyo familiar y comunitario, acceso a educación superior y resultados académicos. Cabe recalcar que la educación, tanto con la desigualdad social, van de la mano debido a que muchos de los factores que implican es la economía, los recursos educativos también depende en caso de que nosotros dependemos la educación gubernamental pues no siempre se llevan de los mismos recursos un cierto año educativo, pues no siempre existe una calidad beneficiaria en materiales para los docentes. Calidad de enseñanza depende de cada maestro, sin embargo, vemos en la diferencia que en el régimen Costa y en el régimen Sierra, pues esta calidad de enseñanza tiene un déficit bastante elevado. El apoyo familiar y comunitario afecta a la educación para el estudiante, pues el apoyo familiar es el núcleo en el cual el joven se siente bien establemente cuando tiene un apoyo emocional, eh, físico y también, digámosle, de manera económica. Y comunitario, pues todo aquel que le rodea, como los compañeros de salón, sus profesores, que es un apoyo sumamente importante para seguir con su proceso de educación. El acceso a educación superior, vemos hoy en día que es una brecha realmente bastante difícil debido a que por medio hoy en día de las pruebas de CENESID, la mayoría de estudiantes no llega a obtener un cupo y si lo llega a obtener, pues no lo llega a obtener en una carrera que realmente quiere estudiar. Entonces es algo que realmente sí tenemos dificultad bastante hoy en día en nuestro país. Y los resultados académicos pues muestran a veces muchos que realmente son un poco eficientes, sin embargo, se da resultados de poco a poco. Las políticas educativas como las políticas gubernamentales afectan el sistema educativo. En definición, las políticas gubernamentales afectan el sistema educativo al establecer las normas, regulaciones y directrices que guían todos los aspectos del funcionamiento y las estructuras del sistema educativo, como por ejemplo los programas de desarrollo profesional continuo en algunos países que exigen capacitación regular para los docentes. En impacto, la formación continua puede mejorar las habilidades pedagógicas y la efectividad de la enseñanza, aunque puede enfrentar desafíos en términos de tiempo y recursos disponibles para los docentes. ¿Cómo las consideraciones económicas influyen en la educación? En primer lugar, tenemos la inversión en reformas, la capacitación y desarrollo profesional, inversiones en educación y desigualdad regional. Es lo que ya hemos venido mencionando en los términos anteriores que hablamos sobre la desigualdad de las regiones como costa y sierra, que no la educación no es la misma. La capacitación y de desarrollo profesional igual se eleva en diferentes niveles de los estatus. Las inversiones de reformas dependen de los gobiernos y el estatus económico que nosotros tenemos como país. Y la inversión en educación, pues realmente vemos que hoy en día no es mucha la inversión que hace el gobierno por mantener una educación de calidad para todos. Se pasó una diapositiva. Teorías y modelos educativos. Teorías pedagógicas. Principales teorías sobre cómo se aprende y se enseña. Modelos educativos, diferentes enfoques y prácticas en la educación, innovaciones y tendencias. Dice teoría pedagógica, son principales, viene de, como decimos, de años anteriores, y modelos educativos. Tenemos muy diferentes, como dijo la compañera, Costa y Sierra. Son diferentes los modelos y prácticas de la educación. Innovaciones y tendencias, tenemos como que son las TIC, tecnología, información y comunicación. También tenemos en diversos colegios particulares plataformas que manejan los docentes, como son Educad, IBEX, Microsteam, Zoom y en fin.
que en colegios fiscales no tienen esa brecha digital. Desigualdad y el acceso a la tecnología e Internet, soluciones y proyectos de conectividad rural y programas de donación de dispositivos. Como se dice, en lo que son rurales y urbanos son diferentes, no tienen muchos acceso a lo que es medios tecnológicos, como en lo que es urbano, en centros educativos se tienen sistemas informáticos, donde ellos tienen acceso a computadores y como nombre a diversas plataformas. Educación inclusiva, como el mismo dice, integración de estudiantes con discapacidades en sistema regular. Hoy en día se ha incrementado esto en diferentes colegios y escuelas, y a los docentes se los ha capacitado para las diferentes discapacidades de estudiantes. Los desafíos: la falta de capacitación docente, infraestructura inadecuada, estimación y prejuicio. Como ya lo mencioné, hoy en día se capacita de diferentes maneras a los docentes para poder acoplarse a los estudiantes con discapacidades. Futuro en la educación, tenemos tendencia emergente. Hoy en día la tecnología está muy avanzada a raíz del 2019, que se dio lo que es el COVID. Se implementaron diversas y diferentes plataformas para poder tener acceso a los estudiantes. Educación a distancia en línea. Hay diferentes carreras que dan esta educación a distancia en línea, como nosotros que vemos lo que es en línea, 100%. La inteligencia artificial. Hoy en día hay diferentes plataformas de inteligencia artificial para poder personalizar el aprendizaje de los estudiantes. Enfoque en STIGMA, ciencia y tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. En diferentes centros se tiene esto, lo que es ciencia y tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. En muchos se da más en colegios particulares, donde ellos tienen acceso a lo que es tecnología, lo que es ingeniería, el arte y lo que es la matemática. Predicción, aprendizaje híbrido, presencial y en línea, como se lo nombró. Hoy en día hay acceso a estudiar tanto para el colegio como la universidad, presencial, semipresencial y en línea. Educación continua a lo largo de la vida. Hoy en día se han implementado diferentes formas para que las personas se preparen y estudien. La globalización de la educación, como mismo dice, globaliza todo el término lo que es educación. La siguiente. Ejemplos del sistema educativo: mejora en el sistema educativo del Ecuador, resultados del tercer estudio regional y comparativo. Tenemos el estudio realizado por el ENSEN de la UNESCO, muestra una mejora significativa en el sistema educativo del Ecuador. Mejora en todas las áreas evaluadas: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y factores de mejora. La primera, eficiencia y eficacia en las políticas públicas, que son las decisiones acertadas en políticas económicas y sociales. Dos, tenemos el crecimiento económico equitativo, que reduce la desigualdad y la ampliación de la cobertura educativa. Tres, tenemos la reducción de la pobreza, que mejora la calidad de vida y capacidad de los estudiantes. Cuatro, el cierre de brechas de acceso a la educación, es decir, eliminación de barreras económicas y programas de apoyo. Cinco, cambio de paradigma, mejor gestión del sistema educativo y garantiza el derecho a la educación. Tenemos seis, la voluntad política de transmisión, que es el incremento significativo en el presupuesto educativo. Siete, la revalorización, y capacitación docente, que son los programas de capacitación para miles de docentes. Y por último, tenemos el estándar de aprendizaje y fortalecimiento curricular, que es la actualización y el establecimiento de estándares de calidad. Tenemos los proyectos educativos exitosos. Tenemos el proyecto sostenible de reciclado,
es decir, en todos los centros educativos se incluye este proyecto para la concientización del medio ambiente, pues esto se genera también en varias, no solo en nuestro país, sino también en Argentina, enseñando a niños de 3 a 5 años. Tenemos el proyecto InfaTicTac, que es en la Comunidad de Madrid, que este proyecto fomenta la alfabetización tecnológica en los estudiantes, docentes y familias utilizando dispositivos tecnológicos para complementar el aprendizaje tradicional, pues en Ecuador se está tratando de incrementar este proyecto. Y tenemos el proyecto educativo Cívica en Chile, que introduce la educación cívica en el programa de estudios del sistema público para alumnos de primaria y secundaria, incluyendo talleres y actividades prácticas. Cabe recalcar que nosotros este proyecto Cívica sí existe en escuelas y en parte de la guardería y ahí inicial se llama como actividades de manejo libre, que son las manitos maravillosas que lo llaman, donde los niños sueltan y comienzan a aprender los rasgos, que comienzan a decorar, pintar, etcétera. Entonces, nosotros el proyecto educativo cívico sí existe. El que está aún en proceso sería el proyecto InfaTicTac, que está por venir acá en Ecuador. Como conclusiones, bueno, sabemos que la educación no es solo la transmisión de conocimientos, sino que incluye más que nada aspectos sociales, históricos y culturales que influyen en el desarrollo de los individuos y las sociedades. Se ha transformado a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios en la sociedad, la economía y sobre todo en la tecnología. La educación en sí refleja y reproduce las estructuras sociales existentes pero también tienen el potencial de promover cambios y movilidad social. La cultura de una sociedad moldea las expectativas y los métodos educativos, puesto que la diversidad cultural en la educación promueve un entendimiento más amplio y respeto por las diferentes perspectivas y modos de vida. Siguiente diapositiva. Bueno, una reflexión crítica, bueno, sería que a pesar de los avances, persiste más que nada la desigualdad en el acceso y la calidad de la educación, y que es crucial trabajar hacia un sistema educativo más equitativo, que ofrezca oportunidades iguales para todos, independientemente de su origen socioeconómico, etnia o género. Debe haber un enfoque en la educación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a un mundo en constante cambio, sin dejar de lado la importancia de los educadores que son clave en el proceso de aprendizaje y la formación de ciudadanos informados y críticos. Es fundamental apoyar a los docentes con formación continua y recursos educativos para enfrentar los desafíos actuales y futuros. Gracias por su atención. Sí, por su atención. Este sería nuestro tema, donde también argumentamos nuestra bibliografía de donde pudimos sacar nosotros y consultar sobre el tema que hemos venido exponiendo y los anexos de las reuniones que nosotros realizamos para poder obtener el trabajo que lo hemos hecho. Muchísimas gracias por la atención prestada.